Muy buenos días. Ternuritas. Bill Gates tiene un consejo para AMLO. Bill Gates asegura que México debe atender educación antes que sacar petróleo. Gates afirmó que México puede tener un futuro brillante sin el petróleo. Pero para eso debería fortalecer su sistema educativo. Que diga mi dedito. El multimillonario Bill Gates aseguró que México necesita fortalecer su sistema de educación antes de preocuparse por extraer petróleo, ya que puede tener un futuro brillante sin el combustible fósil. En entrevista con CNN por la publicación de su nuevo libro titulado ¿Cómo evitar un desastre climático?, Bill Gates reiteró su postura sobre el brillante potencial de México sin necesidad del petróleo, a la luz de la polémica que se vive en el país en materia energética. El fundador de Microsoft reconoció que México tiene instituciones educativas de clase mundial, como el Instituto Tecnológico de Monterrey, pero en términos generales, su sistema educativo es muy débil. Ternuritas. En ese sentido, Bill Gates señaló que contar con un buen sistema educativo debe ser mucho más importante para el país que extraer petróleo. En tono con el tema abordado en su nuevo libro sobre las necesidades de dejar de usar combustibles fósiles para migrar a energías renovables. Hablando en términos más generales, el sistema educativo de México es muy débil. Por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas de los maestros con relación al nivel económico de México. Y tener un buen sistema educativo es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo, dijo el periodista Andrés, de CNN. El magnate opinó que a medida que el problema del cambio climático se agrave, los países deberán alejarse de la ambición por obtener ganancias con la venta de petróleo o gas natural, lo que constituirá un reto para muchos países, incluyendo a México. Los países tendrán que irse alejando poco a poco de la expectativa de hacer mucho dinero vendiendo petróleo o gas natural. Y ese será un reto para el medio ambiente, para Rusia, para Nigeria, para México. Estimó que 30 años es un tiempo suficiente para transferir los empleos de esos sectores energéticos a otras áreas, lo que podría generar un beneficio inesperado para nuestro planeta. La gente tendrá que adaptarse, señaló. Sin embargo, Bill Gates reconoció que en la actualidad la dependencia a las gasolinas y combustibles fósiles sigue siendo muy alta, por lo cual los países deben adaptar sus agencias políticas y económicas a metas alcanzables. El fundador de Microsoft alertó que para los próximos 40 años se prevé que el calentamiento global aumentará las tasas de mortalidad global a 14 muertes por cada 100.000. Y si se mantiene la tendencia actual, para fines del siglo, la cifra crecería a 73 por cada 100.000. Es un escenario de emisiones más bajas. La tasa de mortalidad cae a 10 por 100.000, expuso el multimillonario. Esto significa que para el 2060, el cambio climático podría causar tantas muertes como el COVID-19 lo hace a día de hoy. Y para el 2100 podría ser 5 veces más mortal que el virus. Bill Gates lanzó recientemente el libro Cómo evitar un desastre climático, en el cual hace una crítica al Acuerdo de París, mediante el cual 196 países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El empresario estadounidense señaló que este no ha sido suficiente para hacer frente al calentamiento global, por lo que urge la implementación de soluciones innovadoras y a un menor costo. El empresario también pronunció respecto a la pandemia por el COVID-19 y aseguró que tan pronto sea posible, la Fundación Bill y Melinda Gates, que desde el año 2000 han destinado $53.800 millones a causas filantrópicas.
contribuirán para que los países menos desarrollados tengan acceso a las dosis. Nos vemos mañana. Muchas gracias.